A darle lectura, hermanos, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa mía, la hallará. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy nos acercamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú uses nuestras vidas y que sea, Señor, tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros. Gracias, papá, por el privilegio que nos das, Señor, pero también la responsabilidad que nos das como predicadores, porque no podemos predicar tu palabra, Dios, sin vivirla. Señor, gracias también por la iglesia, Dios, la cual nos das el privilegio y la oportunidad de pastorear, y sabemos de la cual daremos cuenta, papá. Ayúdanos, Dios, a apacentar, Señor, el rebaño, a dirigirlo y a instruirlo conforme a tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo dice: amén. Hoy, hermanos, estaba viendo esta porción bíblica y me puse a pensar, hermanos, de esta demanda, ¿verdad?, que Jesús pide. Y es una demanda, hermanos, que hoy vamos a estar estudiando. Él está diciendo, hermanos, empieza diciendo en el verso 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Y yo pensaba, hermanos, y decía: ¿solamente Jesús les da este mandamiento a sus discípulos o a todos los creyentes? Tenía esa duda, hermanos, porque de repente como que nosotros no entendemos las enseñanzas de Jesús. Es Jesús quien está hablando estas palabras. Dice: y Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quieren salvar su vida, la perderán, y todo lo que pierdan su vida por causa mía, la hallarán. Y cuando quiero llegar, hermanos, a una conclusión, me voy a los demás evangelios. Y entonces fui a ver a otro evangelista, hermanos, que es, en este caso, Lucas. En Lucas capítulo 14, verso 25, ahora Jesús como que allí no le está hablando a sus discípulos, sino que les está hablando a otro grupo de personas. Vamos a ver. Dice así, Lucas 14, 25. Cuando lo tengan, me puedes decir un amén. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Ahora ahí vemos, hermanos, que Jesús no solamente está hablando a sus apóstoles, a sus 12 discípulos, sino que ahora ahí vemos, hermanos, que Jesús dice que no eran multitudes, sino que eran grandes multitudes. Y cuando hablamos de multitudes, hermanos, estamos hablando de miles de personas. Y dice que grandes multitudes iban con él. Imagínate tú el panorama. Jesús caminando por delante y grandes multitudes, hermanos, siguiéndole. Así dicen las escrituras, ¿verdad? Dice: y grandes multitudes iban con Jesús. Y entonces hizo él algo. Y volviéndose, hermanos, es dar la vuelta y dirigirse a ellos y decirles: si cualquiera de ustedes que quiera venir en pos de mí y no hace esto y esto, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos, hermanos, que en el Evangelio de Mateo está hablando, hermanos, a sus discípulos, y en el Evangelio de Lucas, hermanos, dice que
es a todas las multitudes. Y yo digo, ¿este mandamiento será también para la iglesia? Eso es lo que vamos a ir estudiando. Ok. En los tiempos de Jesús, hermanos, había escuelas rabínicas, ¿sí? Y había buenos maestros. Es más, yo creo que en el mismo tiempo de Jesús había un rabino que se llamaba Gamaliel, ¿verdad? Que Pablo estudió a los pies de él. Pero se habla, hermanos, de dos escuelas, una que era una escuela donde estudiaban la Torah, ¿sí? Y una se llamaba Hiel y otra Samuel, algo así. Y vemos, hermanos, que en esas escuelas también, como hoy en nuestros días, hay requisitos. Hay escuelas un nivel más bajo y escuelas un nivel más alto. ¿Estamos conscientes? En nuestros tiempos también habrá así. Habrá escuelas de un bajo nivel y otras escuelas de alto nivel. Bueno, pues en ese tiempo también había estas escuelas con diferentes niveles y con diferentes maestros. Pero ¿sabes qué? Que los maestros no tomaban discípulos a los que les pusieran, sino que ellos escogían a los que ellos querían. Esa era la libertad que tenían los rabinos. Y a Jesús, hermanos, tú sabes que es considerado como un rabino, porque venían y le dicen rabí, y él llegó a reconocer y dice, ustedes me dicen rabí y lo soy, ¿sí? Y qué hermoso, hermanos, es tener a Jesús como maestro, ¿verdad? Porque si Gamaliel era bueno y estos dos maestros también de estas escuelas, porque estas escuelas llevaban sus nombres, eran buenos, hermanos, ¿sí? Porque estudiaban la Torah todos y alguna parte de teología, ¿verdad? Estudio a Dios. Pero qué hermoso, hermanos, es que Jesús se presentara y cuántos querían ser sus discípulos. Y Jesús, hermanos, así como esas escuelas ponían condiciones, ahora Jesús de la misma manera pone condiciones, ¿sí? Él está poniendo, hermanos, 3 condiciones. Una de ellas, hermanos, es venir a la iglesia cada que queramos. La segunda era vivir como queramos. Y la tercera era hacer lo que queramos. ¿Es cierto? No. Él está pidiendo, hermanos, 3 requisitos. Primero, negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz. 3, seguirlo. Oye, hermanos, oye, tenemos muchos oidores de Jesús. Repito, hoy en este tiempo, hermanos, tenemos muchos oidores de Jesús, pero pocos seguidores de Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, es seguir sus pasos, seguir su ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pablo que decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo? Eso es lo que significa, hermanos. Y estos 3 requisitos son los que Jesús está pidiendo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Hoy tristemente, hermanos, en este tiempo se está predicando un evangelio, hermanos, sin negación. Un evangelio sin cruz y un evangelio sin seguir los pasos de Jesús. Pero aquí nos dice, hermano, que ser un discípulo de Jesús tiene su costo, ¿sí? Y yo digo, recibir a Jesús es fácil. ¿Verdad que sí? ¿O te fue difícil? Repito, recibir a Jesús es fácil. Tú solamente con una oración de fe, hermanos, y sencillo. ¿Verdad que sí? ¿O te fue difícil? No. El recibir a Jesús, hermanos, fue fácil. El ser su discípulo tiene un costo. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar, hermanos, qué quiso decir Jesús con estas 3 peticiones que Él está pidiendo. Y primeramente, hermanos, vamos a ver lo que significa negarse a sí mismo.
Algunos en sus celulares, hermanos, tienen un diccionario. Y negarse a sí mismo, hermanos, viene de una palabra griega que dice aparneome. Esto es lo que significa la palabra negarse, viene de esta palabra griega que es aparneome. Y significa abstenerse, privarse, renunciar a algo de forma voluntaria. Eso es lo que significa negarse o abnegarse, ¿sí? Negarse a nosotros mismos. Tiene que haber, hermanos, abstención, privación y renuncia a algunas cosas. El mayor ejemplo, hermanos, que tenemos de esto es Jesús. Jesús, hermanos, fue uno de los que se negó a sí mismo, ¿sí? Yo creo que él, como ejemplo, hermanos, lo podemos poner. Filipenses 2:5, hermanos, nos dice. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Filipenses 2:5. Dijo el hermano Isidro en la semana, y a mí como me gusta que citen citas bíblicas, ¿verdad? Que citen las citas para darnos cuenta que es Dios quien está hablando y no el predicador. Bueno, hoy voy a tomar la palabra de Isidro, porque de repente yo le leo la cita y ustedes, bueno, lo que yo les digo eso lo creen, ¿verdad? Pero algunos decían, no, vamos a ir a las escrituras para ver para corroborar si lo que está diciendo es bíblico. Amén. Ok, Filipenses 2:5 dice: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y cómo se despojó? Sigue diciendo que ¿sí? Siendo en forma de Dios, hermanos, se hizo siervo a forma de hombre, ¿sí? Entonces, él, hermanos, es la mejor y el mejor ejemplo, hermanos, de lo que es negarse a nosotros mismos. Él se estaba negando, hermanos, a su deidad. Él es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y dejó todo y se despojó a sí mismo voluntariamente. Esto es lo que significa negarnos a nosotros mismos, dejarlo todo por seguir la voluntad de alguien. Y Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es negarnos a nosotros y someternos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. La primera cosa que vamos a ver, hermanos, es qué significa negarnos a nosotros mismos. Ya lo vimos, que es abstenerse, privarse y renunciar de muchas cosas. ¿A qué tenemos que renunciar? Abstenernos o privarnos. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos manda el Señor. En Primera de Pedro, hermanos, 2:11, vayamos a las escrituras. Primera de Pedro 2:11, tenemos la primera, hermanos, abstención. Gloria a Dios. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Me gusta la expresión, hermanos, de los apóstoles. O sea, aquí en este caso está escribiendo el apóstol Pedro. Y él dirigiendo ese amados. Y luego, hermanos, dice: yo, amados, yo os ruego, ¿sí? Como a extranjeros y peregrinos, que os ¿qué? Que os abstengáis. ¿Qué dije que era? Que significaba negarnos a nosotros mismos. Abstenernos. ¿Abstener de los qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, la primera cosa, hermanos, que vemos en las escrituras, que nosotros como cristianos, y si queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y abstenernos ¿de qué? De los deseos carnales. Los deseos carnales, hermanos, se asocian con la lujuria, con el adulterio, con la fornicación, con las inmundicias, con las lascivias, con los pleitos, con las contiendas, con las borracheras, con los celos, con las iras, con todas las pasiones desordenadas. Pero más se inclina a las relaciones sexuales ilícitas. Eso es lo que él dice: amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. ¿De dónde sacamos, hermanos, que bueno, dice Gálatas 5:20,
19 dice, porque manifiestas son las obras de la carne, y él hace una lista todavía más amplia de la que yo te acabo de dar, ¿sí? Y dice, ¿cuáles son esas obras de la carne? Porque de repente nosotros no sabemos, pero aquí yo se las digo, o si no, ahí te la vas a encontrar en Gálatas 5, no sé si será 5:19 o 5:22, pero ahí están manifiestas son las obras de la carne, que son, ya dice específicamente que son las obras de la carne. Según, hermanos, Gálatas 5:16, es el versículo, no debemos desear estas cosas. Dice, pues andar en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfaces los deseos de la carne. O sea, ahí Pablo nos vuelve a repetir, hermanos, que debemos de andar, ¿cómo? En el Espíritu. ¿Y no qué? No satisfaces, o sea, los deseos te van a llegar. ¿Sí? Los deseos te van a llegar. Porque estás en esta carne. ¿Sí? Entonces, Pedro dice, abstengaos de los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo, quien escribe al libro de Gálatas, él nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego Pablo otra vez en 2 de Corintios 10:13 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿sí? O sea, aunque andamos en la carne, hermanos, no militamos en la carne. Si queremos, hermanos, ser discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que es abstenernos de los deseos carnales, abstenernos de los deseos carnales, ¿sí? Pero vamos a continuar, hermanos, porque yo traigo varios puntos. El segundo punto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:19. Vamos a 2 de Timoteo 2:19. ¿De qué otra cosa tenemos que negarnos o abstenernos o renunciar? 2 de Timoteo 2:19. Cuando lo tengan puedes decir un amén. Aquí el apóstol habla de un fundamento. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Todo discípulo de Jesucristo, hermanos, tiene que apartarse ¿de qué? De iniquidad. Ahora, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad, hermanos, es toda cosa mal que hacemos en contra de alguien, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que la iniquidad es un pecado, un mal que hacemos primeramente en contra de Dios. ¿Y qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes invocan el nombre de Cristo? Nosotros. ¿Para quién es este mandato? Para todo el que invoque el nombre de Dios, ¿sí? Ahora ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que los textos que yo les voy a estar dando, no les voy a mencionar ni un texto del Antiguo Testamento. O sea, todo esto que yo les voy a hablar, hermanos, se los voy a dar del Nuevo Testamento. Por eso me estoy refiriendo en el Nuevo Testamento y dándoles todos estos textos bíblicos para que ustedes se den cuenta, hermanos, que es en el tiempo de la gracia en la cual Dios está demandando que nos tenemos que abstener. Jesús dice una frase, hermanos, pero yo les digo que en el Nuevo Testamento los mandamientos de Dios son amplificados, ¿sí? Lo que se dijo en el Antiguo Testamento viene a amplificarse, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, no adulterarás? Le dice Jesús, mas yo os digo, que cualquiera que mira. Yo digo, allí Jesús está menguando los mandamientos, ¿no? Los está alterando. Entonces, de la misma manera, aquí están los textos bíblicos que nos están diciendo, hermanos, que tenemos que apartarnos de todo el pecado. Todos nosotros, hermanos, tenemos que apartarnos de cualquiera que sea el pecado, en el que vivíamos antes o en el que estemos viviendo ahora. Porque Dios nos llamó ¿a qué? A santidad. Y la santidad no es otra cosa que apartarnos, hermanos, ¿sí? No le busques más. Santidad es apartado. ¿Y apartado de qué? De la iniquidad del pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde, él dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que perseveraremos. O sea, perseverar, hermanos, es que si lo estás haciendo, te detienes. No, dice, perseverar es continuarlo. Y él dice, ok, te sacaron de una vida de pecado, pero ¿qué? Perseveraremos en él para que la gracia abunde. Él dice, busca de cualquier forma. Y él dice, de ninguna manera. Primera Juan 3:8 dice, como que Juanito también como que ya habla más claro. Primera Juan 3:8. Fíjate lo que él dice. ¿Lo tienes? Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Así de fácil. El que practica el pecado es, ¿de quién? Del diablo. Así es de que, tercera cosa que tenemos que tener, hermano, en Tito 2:11. Tito 2:11. Otra cosa que debemos negarnos, privarnos, rechazar, está en Tito 2:11. ¿Lo tienes? Tito está después del libro de Timoteo. Dice así, enseñándonos ¿a qué? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos de vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué? Dice que debemos renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Hoy tristemente, hermanos, hay muchos cristianos mundanos. Repito si no me escucharon. Hoy tristemente en las iglesias hay muchos cristianos mundanos. A lo mejor no entendemos, hermanos, la frase mundanos. ¿Qué es ser un mundano? Es una persona aficionada a los placeres, a las fiestas, a los deseos terrenales, llámese modas del mundo. Esto es un mundano. Un mundano es una persona aficionada a los placeres. ¿Sí? Muy contrario, hermanos, a lo que el Señor nos dice, que debemos ¿qué? Abstenernos. Y en este caso nos dice que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y tristemente, hermanos, yo creo que estos temas que Jesús da, hermanos, a lo mejor son los que hacen abandonar a la iglesia de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque vemos, hermanos, que estas multitudes que siguieron a Jesús, desde aquí, hermanos, como que hubo una falta de la gente la empezó a abandonar, la gente se apartó. Toda esa gente, hermanos, lo seguía a Jesús, todas esas multitudes lo seguían a Jesús con un propósito o un beneficio personal. ¿Sí? Jesús les dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 25, dice que Jesús está por despedirse, hermanos, y Él les dice la razón por la que las multitudes lo venían siguiendo. Y Él les dijo, ¿ustedes me siguen? Porque se saciaron de pan, porque les di de comer. ¿Sí? Es más, ya lo querían hacer rey. Pero cuando Él les empieza a hablar, hermanos, de todas estas cosas, entonces la gente lo empezó a abandonar y se empezaron a apartar de Él. Y ya después, hermanos, tú sabes el fin de sus días, que terminó solo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, dura es tu palabra. Y es dura la palabra, hermanos, cuando vivimos de la forma contraria de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nosotros, hermanos, tenemos que decirles la verdad, porque si no los mentiríamos, hermanos. Nosotros como pastores sabemos que un día vamos a dar cuentas delante de Dios.
Y si yo no te digo, hermanos, que tu vida tiene que ser una vida de abstención, una vida de renuncia, entonces tú vas a vivir como tú quieres. Y eso no, dice la ley en Ezequiel, la ley de la atalaya. Nosotros tenemos que decirte, hermanos, que vas por un camino contrario. Si tú reaccionas y tomas, dice, ok, tu sangre no va a ser sobre mí. Pero si yo no te digo las cosas, entonces dice, la sangre de ellos será sobre ti. Ok. Pablo lo dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehusado darles toda la verdad. No he rehusado darles todo el consejo. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, hermanos, que la gente mundana, dice 1 de Juan. 1 de Juan, hermanos, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? O sea que nosotros, hermanos, no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago 4:4, hermanos, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? O sea que una persona mundana, hermanos, este es el problema, que si se hace amigo de Dios, del mundo, se constituye automáticamente enemigo de Dios. Y después Juan, hermanos, 17:15, el Señor Jesucristo, hermanos, haciendo una oración, es la última oración que Él está haciendo, hermanos, porque Él está por despedirse. Y dice, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, dice, andar ¿qué? En el Espíritu. Y no tenemos que, hermanos, ser gente mundana. Hoy, tristemente, hermanos, en estos días hay gente que no hay diferencia entre un cristiano y una persona mundana. Nosotros consideramos a las personas mundanas la gente que está fuera de la iglesia, que no han tenido un encuentro con Jesús, ¿cierto o no? Ok. Pero ¿qué nos hace diferente a nosotros cuando nos juntamos con ellos y hacemos las cosas que ellos hacen? Nos comportamos como ellos hacen. Entonces como que allí hay algo que no está concordando. Tiene que haber una diferencia. Nosotros tenemos la obligación de andar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, hoy tristemente, hermanos, hay muchos cristianos mundanos. A lo mejor aquí no, pero en otros lugares sí. ¿Y sabes por qué? Porque no se les habla este tipo de mensajes. Hay gente muy legalista. Los legalistas, hermanos, dicen todo es malo. Pero hay gente que no es legalista, pero es que, ¿cuál es la otra clase? Liberal. El liberal dice, yo todo lo puedo hacer. Pero yo pienso más bien, hermanos, que tenemos que tener un equilibrio. Vienen familiares, cualquiera que se reúne con sus familias, de repente, hermanos, bueno, pues tú tienes que comportarte diferente. Dar testimonio de que tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Acuérdate, hermanos, que Pedro tuvo que maldecir para que se diferenciara. Él decía, tú eres un seguidor de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Que le dijeron, tú eres un seguidor de Cristo. ¿Y saben por qué lo identificaron? Porque le decían, hablas igual que Él. Y para diferenciar esto, ¿qué tuvo que hacer? Empezar a maldecir. Ahora sí bien que no soy seguidor de Él, hablo como toda la gente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser gente diferente. No importa qué época estemos viviendo. ¿Podemos disfrutar la Navidad? Sí la podemos disfrutar. ¿Alrededor de nuestra familia? Sí, alrededor de nuestra familia. Pero haciendo una diferencia en que yo soy un hombre espiritual y ellos son carnales y mundanos. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia. ¿De qué otra cosa tenemos que abstenernos, hermanos? Lucas 14:33. Híjole, como que el Señor la pone difícil para ser su discípulo. Señor, pero qué fácil es recibirte como Salvador.
como seguidores de Jesús y como discípulos de Jesús. ¡Wow! Ahora dice Lucas 14:33, dice así: pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús, hermanos, con renunciar a todo lo que poseemos? ¿Qué quiere decir Jesús, hermanos, con renunciar a todo lo que poseemos? Tenemos que reconocer, hermanos, que todo lo que poseemos no es nuestro, que es de Dios. ¿Y sabes qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñando por medio de todo esto, lo que yo te estoy llevando, hermanos? Que Él tiene que ser antes que cualquier cosa. Antes que tus posesiones, antes que tus carros, antes que tus camionetas, antes que la Cheyenne, antes que las casas, antes que las residencias, antes que las joyas, antes que el dinero, antes que los lujos, primero es Jesús. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que posees. ¡Wow! Como que no es fácil. Pero Él dice que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Así es de que tienes que grabarte en tu mente que todo lo que tú tienes es de Él, y que tienes que estar dispuesto en el momento que Él te diga, déjalo, lo tienes que dejar, así como aquel rico. Señor, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ok, ya los cumplí. Ahora vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¡Ah, caray! Espérame, Señor. ¿Cómo? ¿Vender todo lo que tengo y seguirte? Si ese es el costo, quieres ser discípulo de Jesús, tienes que tener a Jesús en primer lugar antes que todas las cosas que tú posees. Filipenses 3:8. El apóstol Pablo, hermanos, entendió la palabra de Jesús. Filipenses 3:8 dice: Filipenses 3:8. Vamos a leerles desde el 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él entendió el mensaje de Jesús, aunque Jesús no se lo dio directamente a él, pero él tuvo un encuentro con Jesús. Y yo creo que Jesús, él recibió toda la revelación de Jesucristo. Dice que conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, y ahí Dios le permitió ver todas las cosas y le mostró y le dio dirección. Y él dice y entiende lo que es renunciar a todo lo que uno posee por seguir a Cristo, ¿sí? Y todo lo que tengo lo tengo estimado como ¿qué? Como basura. Todo lo que tienes tú, tienes que tener una estimación en segundo grado. ¿Primero quién? Primero es Jesús. ¿De qué otra cosa debemos abstenernos? Lucas 14:25. Hasta de las cosas, hermanos, que no son lícitas, es para que tú te vayas dando cuenta, hermanos, qué es lo que Jesús está dando a entender. Y que te des cuenta, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios dice que Dios tiene que ser el primer lugar sobre todas las cosas. Y ahora fíjate lo que les dice. Aún lo que te es lícito, hermanos, dice Lucas 14:25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos o hijas o hermanos o hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice?
no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Si Jesús nos está dando mandamiento, Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Él no está contradiciendo, hermanos, las cosas. Cualquiera que no aborrece a su papá o a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos o a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Jesús está dando a entender en el aborrecer? Jesús es claro. Jesús quiere en primer lugar antes que tus cosas y antes que tu propia familia. Y eso tú lo tienes que entender, que Dios es un Dios de orden. Primero Dios, segundo familia, tercero ministerio, cuarto prójimo. Prioridades. Primero ¿qué? Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas cosas, sobre todo familia. Y les digo yo, mujeres, si tu esposo te dice, tienes que elegir, o Dios o yo, ¿a quién vas a elegir? A Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo ello Jehová me recogerá. ¿Cuántos hijos han tenido que gritar a sus padres porque cambiaron de religión? Y dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo ello Jehová me recogerá. Si mi papá o mi mamá no están de acuerdo en que yo siga a Cristo, papá, mamá, perdónenme, yo voy a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el número uno en mi vida. Dale un aplauso a Jesús. Si Jesús es el número uno en tu vida, dale un aplauso a Él. Porque Él quiere ser antes que tus cosas, y antes que tus propiedades, y antes que tu familia. Aunque no te está diciendo que tú los desprecies, que tú los dejes, que tú los hagas, pero si te ponen a elegir, si te ponen a escoger, tú tienes que saber escoger a quién es al que tú vas a seguir. Por ello dice la gente más querida, dime no, que para los hijos lo más querido no es el papá y la mamá. Y cualquiera que no aborrece a papá y a mamá, no puede ser mi discípulo. Es todo las enseñanzas de Jesús. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender. La respuesta, hermanos, de la tenemos en Mateo 10:37. Vamos a Mateo 10:37. Porque de repente no entendemos, hermanos, qué es lo que Jesús está dando a entender. Pero Él ahí te lo va a decir. ¿Lo tienes? Ok, dice, el que ama, ahí está. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está la respuesta. El que ama más a padres que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijos o hijas más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Ahí está la respuesta. O sea, ¿cuál es la respuesta? De que tú tienes que amar más ¿a quién? A Dios. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Por eso yo te llevo a que tú busques la palabra de Dios, hermanos. Y por eso te doy citas bíblicas que te detenga más. Ok, hermanos, ya vemos, hermanos, y lo entendimos lo que es negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos, hermanos, de los deseos carnales. Tenemos que negarnos, hermanos, de los deseos mundanos. Tenemos que negarnos, hermanos, de todos los pecados que tenemos que estemos viviendo. Tenemos que estar dispuestos a abandonarnos. Tenemos que negarnos, hermanos, aún de la propia familia, por seguir a Cristo Jesús. Aún de las propias cosas, hermanos, por seguir a Cristo Jesús. Yo estaba preparando un mensaje, hermanos, que se llama las excusas. ¿Y cuántas excusas nosotros ponemos a Dios, hermanos? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Por esto. Ni una excusa es justificante delante de Dios. Porque son excusas erróneas. Dios te dice, 6 días vas a trabajar, el 7º día lo vas a apartar para mí. ¿Para quién? Para mí. Si tú lo obedeces, no lo obedeces, el mandato ya está dado. Tú tienes la respuesta. Pero siempre tendremos excusas. Hermano, ¿verdaderamente Dios es el primer lugar en tu vida? Porque no, parece que no lo demuestres. Primero es Dios, antes que cualquier cosa. Y después Jesús dice, y aún su propia vida. ¿Qué significa, hermanos, aún tu propia vida? Tú tienes que estar, hermanos, conscientes
que dice, el que no aborrece padre y madre, esposa, hijos, hermanos y todo, y aún su propia vida, dice, no es discípulo mío. Que Dios, hermanos, debe de estar por encima de tus metas, de tus propósitos, de tus deseos. Jesús entendió y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es, hermanos, poner aún nuestras propias vidas, hermanos, a la obra y al ministerio de Dios. Que aún las metas, los propósitos, yo voy para licenciado, para doctor, pero de repente, ¿qué crees? Que Dios decide llamarte al ministerio. ¿Qué vas a hacer? ¿De veras tu vida está aún tu propia vida? Porque eso es tu vida. Pero de repente Dios nos cambia las cosas. Pero hijo, ¿cómo te vas a ir de misionero si todos mis propósitos, mis esfuerzos han sido para que te prepares, para que estudies, para que seas alguien? No, tu hijo es alguien. Con un título tú es alguien. Pero qué mejor es que el Dios de los cielos lo escoja para un servicio especial y diga, mi hijo se va a eso porque así lo ha deseado. Eso es aún mi propia vida, hermanos. Todos mis anhelos, todos mis deseos, todos mis propósitos, todas mis metas, primero están en Dios. Qué difícil. Qué fácil es haber recibido a Jesús, pero qué difícil es seguir los pasos de Jesús, ser discípulo de Jesús. ¿Qué quería decir Jesús, hermanos, con tomar la cruz y seguirlo? Yo creo que los discípulos, hermanos, ellos sabían en el momento, hermanos, en que Jesús se lo estaba diciendo, cuando le dijeron, cualquiera que quiera venir después de mí, niegues a sí mismo, toma su cruz. Yo creo que ellos sabían. Yo no sé, hermanos, si en ese momento alguien iba, hermanos, rumbo a ser sacrificado. Porque la muerte, hermanos, era a todos los malhechores. La muerte de cruz, como en un tiempo ahorita, hermanos, que es la silla eléctrica en los Estados Unidos. A lo mejor si ahorita Jesús dijera en este tiempo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su silla eléctrica y venga, sígame. E inmediatamente se van a dar cuenta, hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo. Y ellos sabían, hermanos, que Jesús les estaba hablando cosas claras y concretas. Ellos sabían que es llevar la cruz. Yo no sé si iba a pasar una persona por allí, hermanos, pero Jesús les dice esto. Y ellos entendían perfectamente que Jesús les estaba diciendo. Quizá ustedes no lo entiendan. Y ahorita se los voy a explicar. Tomar la cruz, hermanos, no es agarrarla y hacerla chiquita y colgármela aquí. Eso no estaba diciendo Jesús. Señor, ya estoy cargando tu cruz. Eso no es cargar la cruz de Cristo Jesús. Tampoco es, hermanos, decir que te tocó una mala mujer o un mal esposo o una mala esposa y que esa es tu cruz. No, ya es mi cruz. Me tocó cargar mi cruz con mi esposa. Mira, a esa ni siquiera te la asignó Dios, tú te la escogiste. Tú te la escogiste. Así es de que tampoco es, hermanos, de que la esposa, no, tampoco es como muchos dicen, una enfermedad. No, pues es mi cruz. No, pues es que esta ya es mi cruz. No es tu cruz. Estás bien equivocada. Dios ni quiere tu enfermedad y ni te está aplicando ese tipo de cruz. Si Él vino a morir en la cruz para que por sus llagas tú fueras sanado y tú dices, esta es mi cruz. No, Jesús no está hablando de esa cruz. Llevar la cruz, hermanos, es llevar el oprobio por Cristo Jesús. ¿Qué es el oprobio? La deshonra, la vergüenza pública. Eso es llevar el oprobio, hermanos. Llevar la cruz de Jesús es llevar el oprobio. Porque el ser cristiano, hermanos, cualquiera que le dice que eres cristiano no te alaba ni ay, qué bueno todo esto. Es cuestión de oprobio y humillación. Y nosotros cargar su cruz, hermanos, es decir, a mí no me importa el oprobio de la gente. A mí no me importa ser la deshonra o la vergüenza para ellos y cargar vergüenza por causa de Cristo Jesús. Cuando estoy repartiendo un bollete y le digo, Cristo te ama.
Y aunque ellos no me tomen como lo que soy, ¿por qué? Porque me deshonran. Yo me acuerdo que una vez me puse allí a predicar en el jardín principal y me decía la gente: huevón, ponte a trabajar en vez de estar perdiendo el tiempo. Eso es deshonra, hermanos. Eso es vergüenza, pero cargarla por Cristo Jesús. Y eso es de cargar tu cruz y seguirlo. Él mismo dijo: si te dan roncar, le hicieron leña, ¿qué te esperas tú? Llevar la cruz, hermano, significa estar dispuesto a sufrir por Cristo y aún a morir por Cristo Jesús. Los primeros cristianos, hermanos, entendieron muy bien la frase de Jesús. ¿Y sabes qué les dijeron una vez? En un coliseo romano, les dijeron: niega a Jesús y te vas a librar del oprobio, de la vergüenza pública, de morir por Cristo. ¿Y sabes qué dijeron de ellos? Tanto tiempo hemos caminado con Él y tú quieres que en un momento decidamos renunciar a Él. Estás equivocado, Nero. A lo que tengas que hacer. Y dice que salían, hermanos, los leones y agarraban a todos aquellos cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque entendían el mensaje de Jesús y estaban dispuestos, porque Jesús una vez les dijo: el que quiera ganar su vida la perderá por causa mía, y el que la pierda por causa mía la llevará eternamente. Y ellos dijeron: estamos dispuestos a morir por Jesús. Y sabes qué, hermano, no solamente esposo, toda familia, su esposa, una y sus hijos. Eso es pasión, hermanos. Eso es reconocer el mensaje de Cristo Jesús. Sabes que los apóstoles, en Mateo 16, cuando Jesús les dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, lo entendieron. Y después llegaron, hermanos, y dijeron: yo escuché la voz de mi maestro y me previno, y yo tenía que estar dispuesto a morir por él. Y dijo Pedro: solamente hagan una cosa, no me dejen morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y ahí está, hermano, cada uno de los apóstoles decapitados, crucificados, lapidados, muertos por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje y la enseñanza de Jesús. Pregunto: ¿tú estás entendiendo este mensaje? Si lo estás entendiendo, que Dios está sobre tus propiedades, sobre tu familia, sobre tus propósitos y aún sobre tu vida. Ponte de pie. Wow. Wow. Yo creo que nosotros no hemos entendido el mensaje todavía de Jesucristo. Estamos perdiendo el tiempo en nada, cuando tenemos que entender que el propósito de Dios es más que venir a la iglesia cada 8 días. Tú tienes que entender el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te llamó? Y todo lo que Él te demanda. Cierra tus ojos. Y si estos hombres estuvieran dispuestos a negarse a todo eso, empieza a abstenerte, a negarte de todas las cosas. Empieza a dar testimonio y decir: Señor, es muy fácil decirte que te amo, pero el demostrarlo, Señor, me cuesta. Padre, Señor Dios Todopoderoso,